Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas a la clase de la lección número 27. Y como siempre, el estudio es sacado del libro Tijal le Jochmat Kabbalah del Baal HaSulam, que es la apertura o introducción a la sabiduría de la Kabbalah, capítulo 17, numeral 134. Hoy comenzamos el capítulo que se llama la regla de los Mojín. Mojín quiere decir Jochma Binah Da'at, toda la sabiduría que nos llega después del cruce entre Abba e Ima, que viene de Jochma, pasa a Binah, y Da'at, eso es lo que se llama Mojín, que es toda la sabiduría. Entonces, el capítulo es la regla de los Mojín, que imperan en los primeros 6,000 años. Hablaremos también de la subida de las caras y de los mundos y del fin de nuestra corrección, lo que se llama Gmar Atikun, que es el fin de la corrección. Bueno, entonces comencemos. Traigamos la filmina número 43, que la estudiamos varias veces. Ya estudiamos que la grandeza llega por dos formas. La grandeza, los Mojín, en la que se prenden todas las 10 sefirot, lo que se llama Kahaftum. Kahaftum quiere decir Keter, Jochma Binah, Tiferet, Umalhut. Del piso se prenden todas las luces, que son las luces naranjai, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Y que se genera el Gar, o las tres primeras, y el Zat, y las 7 últimas, del mundo de los puntos. Y hay 3 formas de lograr la grandeza. Con el punto Jolam, Shuruk y Hirik. El punto Jolam, en el cual la grandeza está en Keter y no se extiende hacia abajo. El punto Shuruk, la grandeza entra por Yesod y sí se extiende hacia dentro del cuerpo. Y el punto Hirik, que es la grandeza, y se extiende completamente al cuerpo. Ahora vemos que hay 2 tipos para completar las 10 sefirot para llegar a la luz de grandeza. Como decíamos, la primera es cuando sube el Ahab, que es el Zon. Cuando hablábamos de la vestimenta 4 y grosor 3, que devuelve el piso de donde salió, llega a Keter, salió de Keter, arrastrando el Galgalta y Einaim del piso inferior, Galgalta y Einaim del piso inferior, que es Abba Beima, para incluirse juntos en el piso superior. De esta primer forma, la luz que llega a Keter vía Tabur hace que baje la última Hei. Acuérdense que siempre la Hei subía y metía en el Nikvei Nine. Entonces hace que baje la Hei que subió y que está en Nikvei Nine, baje a la P de Rosh
de su propio piso y es el punto Jolam. A esta forma se le llama el tipo 1 de Mohin, Mohin tipo 1, que es Jochma Binah y Dat, de grandeza de tipo 1. Ahora, el segundo tipo de Mohin, como decíamos, es cuando el piso se complementa con su propia fuerza, que es cuando la Hab de Zon, que era el Zon de Ak, que era vestimenta 4 y grosor 3, se devuelve al piso de donde salió, de Abba Behima, arrastrando el Galgalta de Inaim del piso inferior de la cabeza misma de Abba Behima, de acá abajo, para incluirse juntos en el piso superior, Abba Behima, vía de Yesod. Eso quiere decir, hace que baje la última Hey de Nikve Inaim a su P y es el punto Shuruk. Ahora, la diferencia entre la grandeza del tipo 1 y la grandeza del tipo 2 es que en la grandeza del tipo 1 se complementa el Ahab que subió, que ya estaba en Keter, pero el Ahab de Keter, acuérdense que la primera Sefirá Keter es muy, pero muy finita. Entonces ese Ahab pues casi no tiene cuerpo. Entonces necesitan del soporte del Ahab que viene de Abba Behima que subió. Ahora, en el tipo 2, los Kelim ya son mucho más gruesos. En Abba Behima, los Kelim es mucho más grueso que los Kelim de Keter. Jochma y Binah tienen Kelim mucho más gruesos. Keter es la conexión con el mundo infinito. Eso quiere decir que tienen Kelim supremamente pequeñitos. El Ahab que estaba en Abba Behima se refuerza con sus propios Kelim que regresan de abajo, que habían caído, pero caen y suben y se refuerzan con el Ahab que ya estaba en Abba Behima. Es decir, cuando Ima debe pasar luz requerida por sus hijos, cuando la Ima se va a parear con el Abba, únicamente en ese momento, cuando sube, hay una aliad de man que sube Zon y le pide grandeza, pide información, pide luz, entonces ella misma, la Ima, usa su propio Ahab junto con el Ahab superior que tenía y el Ahab que subió del Zon, y a eso se le llama del tipo 2. Cuando usa su propio Ahab de tipo 2 y cuando usa su Ahab de abajo únicamente es de tipo 1. Ahora, de igual forma, cuando hablamos de dos tipos de cuando hablamos de eso, cuando hablamos de Abba Behima, pero cuando hablamos de Zat, del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, también hay dos formas de grandeza del cuerpo. El tipo 1 es por medio de la iluminación del punto Shuruk y la subida de Ahab a Abba Behima, por medio de la cancelación del Tzimtzum Bet, en el que el Galgalta de Inaim de Zap subieron juntos a Abba Behima, los cuales se completan allí sus 10 sefirot. Estos Ahab que subieron del Zat venían con vestimenta 2 y grosor 1, que llegaron, son apenas un rayo de luz o una pequeña luz de Jochma, llamada Gearat Jochma, apenas lo suficiente para encender el piso de Abba Behima.
que de Hagat enciende este piso cuando estamos hablando en las últimas 7. Ahora, del segundo tipo, del tipo 2, cuando estamos hablando de Hagat, se completa el piso participando los Mohim. Dentro de estas también hay Keter, Jochma, Binah, es decir, también hay Abba Behima acá adentro. Sobre el Hagat, los Mohim de Abba Behima que están en el Hagat, por lo cual hacen bajar de su pecho o de la parsa la última Hei baja, que era lo que se llama la Malhut final, llegando a los pies completamente, llegando hasta abajo a los pies de Ak y haciendo subir los Kelim rotos de su Tanjim que están en los mundos vía, subiendo los Tanjim que están en pequeñez, llegando a unirse con el piso de Atzilut, y ahora estos reciben su Ahab real. Cuando estos suben, acá había el Ahab real, acá era un Ahab que estaba roto, pero acá cuando suben los de el Ahab que bajó, sube a Atzilut, que es el punto Hirik, vamos al punto Hirik, que les faltaba por causa de la ruptura de los Kelim. Y asimismo, les voy a traer, estamos hablando de las 5 caras de Atzilut. Acá estamos hablando también de lo mismo, de los reyes que están en el Zat, en el cuerpo, en las 7 últimas. Zat quiere decir Zain Tachtonot, las 7 últimas. Los 4 reyes, rey de Dad, de Gesed, de Gurá y el primer tercio de Tiferet, que salieron de Abba Behima, y también los 4 reyes, que son el rey de los 2 tercios inferiores de Tiferet, el rey de Netzach de Hod, el rey de Yesod y el rey de Malhut, que salieron de Yisud que son las 7 últimas de Binah, que es el cuerpo de Binah, salieron los 4 últimos reyes. Todos estos reyes cayeron al lugar Vía. Y aquí también se pueden distinguir 2 tipos de grandeza sobre cuando caen los reyes, cuando caen todos a lugar Vía, también hay 2 tipos de grandeza, que es decir, la complementación de las 10 sefirot. El tipo 1 es cuando el Ahab de Abba Behima y el Yesud en la cabeza, y el tipo 2 es cuando se extiende hasta Vía, que quisieron usar su propio Ahab, pero no fue posible porque están rotos. Entonces, cada uno de estos, Sfirá por Sefirá, se complementa con la Sefirá superior, tal como lo estudiamos la última vez en el Ibur. Ibur, que quiere decir que el piso superior anula al piso inferior después de complementarse por su propio Ahab. Primero comienza el Ibur, y cuando se completa, cuando sube completamente de acá hasta arriba, hasta Tzimtzum Bet, hasta las caras de los, cuando el Vía, los Kelim rotos suben y se completan acá, entonces eso nos da, es como si fuera la leidá, el nacimiento, que es el tipo 2. Es decir, siempre vamos a tener 2 tipos de grandeza en todos los lugares, en la cabeza, en el Zat, y en cuando caen las sefirot, también va a ser en 2 formas, en forma de Ibur y después en forma de Leida. Ahora, veamos
esta filmina número 46, como lo vimos, las 5 caras de Atzilut, que es la cara Atik, la cara Arehamping, la cara Abba Behima, la cara Zon, que es Zeramping y Malhut. Y Abba Behima está dividido en cabeza y en Yisut. Abba Behima y Yisut. Entonces, las 5 caras de Atzilut, Atik es del piso Keter, Arehamping del piso Jochma, Abba Behima del piso Jochma y Zon, que son Zeramping y Malhut, son del piso Zeramping, y a estas se le llaman, a este Zain, a estas Zeramping, lo que llama Vak, que son 6 extremos sin cabeza. Quiere decir que no están conectados con nada. Cuando existen las 6 sefirot acá sin conexión a su cabeza, o que se llaman los 6 extremos, que están solos, sin cabeza, eso es lo que llamamos pequeñez. Y eso muestra que las 5 caras de Atzilut fueron fijadas siempre y no hay nada que les falte tal como fueron establecidas, lo que quiere decir que es complementación del tipo 1 vía de Tabur, que es el Jolam, y esto significa que a pesar de que Atik, Arehamping y Abba Behima habían 10 sefirot completas en la cabeza, no llega el piso de abajo, es decir, no llega al gar, no llega a la parte de arriba, y a eso se le llama que la cara de Atik solo había el cuerpo, solamente en la cara de Atik solamente existe los 6 extremos, sin la cabeza. Es decir, Atzilut todo el tiempo fijo es pequeñez. La única forma que Atzilut tenga grandeza es por medio de la Aliat Man, de la subida de Man. De lo contrario, Atzilut se encuentra todo el tiempo en forma infinita en pequeñez. La luz de, eso quiere decir, la luz de Ruach existe en Keter, en Atik, la luz de Yehidá, de Ruach de Yehidá. Y acá tenemos Ruach de Hayá. Y acá tenemos Ruach de Biná. Eso quiere decir que tenemos la primera luz dentro del Ruach. Ruach es pequeño. Acuérdense que la primera es Nefesh y después viene Ruach. Más adelante viene Neshama, más arriba la luz de Hayá, y más arriba es la Yehida. Entonces, en Atzilut va a haber lo que se llama, y repito, pequeñez. Eso quiere decir que en Atik va a haber la luz Ruach de Yehidá. Acá va a haber apenas Ruach de Jochma. En Abba Behima va a haber Ruach de Neshama o Biná. Y como sabemos que siempre se comienza esclareciendo la parte más fina y después esclarece la parte más gruesa, por lo tanto, solo se aclaró y se complementaron los kelim del tipo 1, es decir, que se usa el ahab del piso superior y no el ahab propio. Si observamos el mundo de Atzilut, el mundo de Atzilut,
como si fuera una sola cara. Hagamos de cuenta que esto es una sola cara. La parte de Atik, la parte de Arehamping y la parte de Abba Behima serían la cabeza, y la parte de Zon sería el cuerpo de la cara del mundo de Atzilut. Entonces, la cabeza son Atik, Arehamping y Abba Behima, y el cuerpo son Zon, que es Zeramping y Malhut. Y dado a que en los cuerpos de cada sefirá solo hay pequeñez, acá hay en los cuerpos de cada una de estas caras solamente existe Vak, es decir, solamente existen pequeñez. En el cuerpo general de Atzilut, se puede decir que en el cuerpo general de Atzilut solo hay pequeñez. Eso quiere decir que no hay Ahab en la cabeza, dado que Ahab está en el cuerpo. Y solo puede haber pequeñez de forma fija. Acá en Atzilut, repetimos, siempre va a haber pequeñez. El mundo de Atzilut es pequeñez en forma fija. Y solamente cambia cuando haya Aliat Man. Pero en las caras de Ak, toda la luz que salió de sus cabezas sí se extiende a sus cuerpos. Pero las 5 caras de Atzilut se consideran principalmente como Vak, como las 6 extremos de las caras de Ak. Acuérdense que las caras de Ak son Galgalta, Ab y Sag. Y obviamente sí hay Gar en las caras de Atzilut, pero lo principal es lo que ilumina, y lo que ilumina es el cuerpo. Y desde el punto de vista de que su frente está en la parte de atrás, es decir, solamente existen las 6 extremidades, la cara no está encendida, no tiene frente, sino eso quiere decir que la frente está en la parte de atrás, no se extiende al cuerpo, las 3 primeras no llegan al cuerpo. Las caras de Atzilut o el nuevo Ma, como lo llamamos el nuevo Ma, se les llama Vak, que es las 6 extremidades, Vak sin cabeza, o se le llama Ma de las 5 caras de Ak, es decir, a la altura del piso Zeramping, es decir, Ma sin Gar, Ma sin las 3 primeras, sin Galgalta, sin Av y sin Sag. Ahora, pues como es sabido, lo principal en un piso se considera según lo que se extienda a su cuerpo, es decir, de su P de Rosh, desde la Malhut de la cabeza hacia abajo, dado que en las 3 primeras caras no se extienden a su cuerpo, solo hay Vak sin cabeza, y por esta razón se considera que Ma, que es el piso Vak sin cabeza de las 5 caras de Ak. Ahora, así es como en Atzilut así es como en Atik de Atzilut, que es la primera cara de Atzilut, que su cabeza es a nivel del piso de Keter. Se le considera como Vak de Keter, Vak de la cara Keter, es decir, Vak de la cara de Galgalta, de Ak, faltándole las luces de Neshama, de Hayá y de Yehida. De Galgalta, de Ak, faltan esas luces. Y en Arehamping de Atzilut, que su cabeza es a nivel de Jochma, se le considera Vak de la cara Av. Y el Av de Ak. Y en Abba Behima de Atzilut, que su cabeza es a un nivel del piso de Binah, se le considera Vak de la cara Sag de Ak. Es
Es decir, el cuerpo de Sak. A la cara de Abba Behima, de Atzilut, se le considera el cuerpo de la cara Sak de Ak. Faltándole a esa cara las luces de Neshama, de Hayá y de Yehidá de Sak. Solamente existen dos luces, Nefesh y Ruach. Es decir, todos son pequeñez, porque como decíamos desde el principio, Nefesh y Ruach siempre nos da pequeñez. No sé si ustedes se recuerdan. Les voy a traer esta filmina que siempre, yo creo que ustedes, acá arriba solamente habían Galgalta y Enaim, y solamente acá tenemos Kelim de influencia, y solamente ilumina acá el Nefesh y el Ruach. Es decir, siempre hay pequeñez. Y eso fue cuando hubo el Tzimtzum Bet. Pero cuando esta sube y después vuelve a bajar, es decir, Ahab sube para arriba, todo esto se prende. Pero esto no ocurre en Atzilut. Está en forma intermitente, las dos de arriba nada más, que es Nefesh y Ruach, y en todas faltan Neshama, Yehidá, Hayá y Yehidá, de la cara de la cual estamos hablando. Ahora, y en Zon de Atzilut, que su cabeza es a nivel de Zerampin, se le considera a estas Bak de las caras Maivan. La cara Maivan de Ak es como el Zerampin, es como el Zon de Atzilut. Faltándole las luces de Neshama, Hayá y Yehidá de Maivan, de Ak. Y en Yisut y Zon, juntas, porque Yisut es el cuerpo de Bina, y Zon es lo que quedó por debajo, que es siempre, esa es la parte del cuerpo, se considera siempre como uno solo, un solo piso. La primera es la cabeza, que es el Yesud, la cabeza del cuerpo, que es el Yesud, y la segunda es el cuerpo del cuerpo. En resumen, todas las caras de Atzilut les falta Gar, les faltan las tres primeras en relación con las caras de Ak. Por lo tanto, Atzilut es todo el tiempo pequeñez. Ahora, cuando se hace la Aliat Man, dado a los buenos actos y las mitzvot de los pisos inferiores, nosotros estamos en el piso inferior, y cuando hacemos una mitzvah, cuando hacemos un rezo, y cuando elevamos man, se aclaran y se complementan las ahab con las 10 sefirot del tipo 2, porque nosotros desde abajo subimos el ahab por medio de hacer aliat man. Entonces, eso es lo que se llama que hubo entró la luz por el yesod, no por de arriba, sino por el shuruk y por el hirik, por el shuruk más bien todo. Es decir, se complementaron las 10 sefirot en Abba Behima, porque Zon subió hasta Abba Behima, se completaron las sefirot en Abba Behima por su propio ahab, porque el ahab había bajado, subió, se complementaron las 10 sefirot, punto shuruk, y que por lo tanto ahora tienen la fuerza de influenciar, ya recibieron la luz, hay un cruce entre Abba Behima, entre Ab Isaac, y ya tienen la fuerza de influenciar a Zat, a las 7 últimas, o el Zon, es decir, a su cuerpo de arriba hacia abajo, porque recibieron luz por el cruce. Es decir, que toda la luz de los Mojín, y hablando Mojín, que estamos hablando de Jochma, Binah y Dat, toda la luz de los Mojín que hay en Abba Behima
influyen sobre Zon cuando hubo el Aliat Man, que habían estado juntos con su Ahab. Por lo tanto, en el momento que las 5 caras de Atzilut se completan bajo el tipo 2, es decir, que hubo un Aliat Man, es decir, un tipo 2, que hubo un Aliat de Ahab y hace que el Ahab de abajo se reinstale arriba, pero ya estaba arriba. Entonces también eso ayuda que el Gar, que las 3 primeras en los cuerpos de las 3 primeras caras de Atzilut llegue, así como también en Zon, porque si le llega a la cara, pues también le va a llegar al cuerpo de Atzilut. Entonces las 5 caras de Atzilut suben y visten las 5 caras de Ak. Y es pues cuando el Gar llega a los cuerpos de las 5 caras de Atzilut. Entonces ya ese Vak ya completó porque va a tener ahora cara, ya va a tener cabeza. Gar, que son las 3 primeras, la cabeza. Eso quiere decir que se iguala su forma con las caras de Ak. Lo que estaba en Atzilut se va a igualar forma con la cara de Ak, quedando que Atzilut que Atik de Atzilut suba y vista a la cara de Keter de Ak, que era Galgalta, y Arehampin de Atzilut suba y vista a la cara de Ab de Ak, y Abobeima de Atzilut suba y vista a la cara de Sag de Ak, y el Zon de Atzilut suba y vista a la cara Ma y a la cara Ban de Ak. Y de esta forma, cada una de ellas recibe la luz de Neshama, de Hayá y de Ejidá que no tenía, que estaban incluidas en Ak, pero como Atzilut se viste sobre Ak, ahora sí les llega toda la luz y se prende todo el piso. Ahora, sin embargo, con respecto a Zon hay una diferencia. Con respecto a Zon de Atzilut, que ¿cuál es? Sus mojín son considerados de tipo 1, pues su Ahab no están completos porque recuérdense que su Ahab fue el que se quebró y bajó a Vía. Solo hay una chispa, cuando suben hay una chispa de Jochma que se llama Gearat Jochma, no es la Jochma completa. Es únicamente Gearat Jochma, lo que es recibida, la que es recibida de Abba Behima, y falta todavía su Ahab que están quebrados abajo. Ahora, cuando terminemos de subir todos los Ahab quebrados, todas las Nitzotzim que se cayeron y que llegaron a Vía, que se le llama, cuando terminemos de subir todos nuestros, todos los kelim rotos, eso va a ocurrir al final de los 6,000 años. Mientras tanto, podríamos ir subiendo Nitzutzim uno por uno, ir purificando nuestra vasija, pero únicamente hasta el final de los 6,000 años, y estamos en el año 5,738 o 58, más o menos, no estoy seguro, 5,738, creo que es la cuestión. Nos faltan unos 200 años. Entonces, porque los kelim rotos están todavía en los mundos vía, y ese es nuestro trabajo, de subir el man de esos kelim que todavía están rotos, encontrar, subir man quiere decir separar lo bueno de lo malo y subir lo bueno y dejar lo malo abajo. Entonces, el final, como decíamos, no se va a poder prender toda la luz del mundo de Atzilut porque nos falta la parte del Zon, que es la parte de abajo,
porque no hemos podido subir todos los kelim que se encuentran en los mundos vía. Eso va a tener, es decir, hasta el final de la corrección, a eso se le llama Gmara Tikkun y se le llama Ahab de subida, o Mojín de Aliyah, que son los mojín que hacemos nosotros por medio de Aliyat Man. Pues faltan los de Gar, de las primeras tres, de la cabeza, hasta no llegar, que tienen que llegar hasta arriba. Y se encuentran en este momento mezclados las chispas que están quebradas, están en los mundos vía. Por el momento no se han aclarado todo el zon, todas el Zeramping y Malhut, los Mohin de tipo 2, lo que solo se logrará, como les digo, al final de nuestra corrección, o lo que llamamos Gmara Tikkun. En resumen, los Mohin de las caras fijas de Atzilut son esclarecidos según son el esclarecimiento de sus kelim del tipo 1 de Abba Behima, que en el mundo de los puntos se le llamaba la iluminación vía por el tabur, que es el punto Jolam, e inclusive Abba Behima son del tipo 1 y por lo tanto no le llegan sino únicamente Gearat Jochma, que es muy pequeña, de las cabezas de las caras de Atzilut a sus cuerpos. Los Mohin completos, es decir, toda la Jochma, Binah y Dat, solo se llegará hasta el final de la corrección, hasta cumplir los 6,000 años, hasta que llegue el Mesías, si llega antes. Si el Mesías llega antes, no tendremos que esperar 200 años, porque él va a aclararnos y a esclarecernos cómo podemos separar nuestros errores y nuestras cuestiones que se encuentran impuras, para separarlos de la impura de la pura y subirlas. Eso se logrará o al final de los 6,000 años o por medio del Mesías, que se puede ser antes, que ojalá que así sea. Y que procederá, como decía, de la subida del man, de los pisos inferiores, completando las 10 sefirot del tipo 2 de Abba Behima, y que en el mundo de los puntos se le llamaba iluminación por el Yesod. Punto Shuruk, en el que Abba Behima sube su propio Ahab junto con el Galgalta, junto con el Galgalta de Enaim de las 7 últimas de la Zat, y por lo tanto estas 7 últimas reciben los Mohim que se encuentran en Abba Behima completamente, y de esta forma llegan los Mohim también al cuerpo de las caras de Atzilut, que en un futuro, con la ayuda de Dios, en el fin de la corrección, el Son recibirá completamente todo su Mohim, que es del tipo 2, es decir, por medio de la corrección de los kelim de recepción. Vamos a recibir todos los kelim de recepción, lo vamos a poder recibir de forma para influenciar, vamos a poder usarlos, entonces hará que baje la última Hei que se encontraba, que es la Hei terminal que se encontraba en la Parsa de Atzilut, en el Hazé de Atzilut, y va a llegar completamente hasta el final de los pies, llegando al punto del mundo presente, porque va a llegar la luz completamente hasta nuestras vidas, porque ya habremos terminado de corregir toda nuestra corrección, hemos limpiado y depurado todas las chispas y todas las cáscaras que cayeron en los mundos de abajo, porque ya los kelim ya van a poder mantener la luz
porque ya no va a tener fuerza la luz para quebrarlos. Entonces, eso va a ocurrir hasta los 6.000 años o hasta que se revele por el rey Mesías, lo que quiere decir que la luz de la Yehidá será revelada tal como está escrito en la Torá, y pondrán sus pies sobre el monte de los olivos, porque la luz del infinito llegará sobre el monte de los olivos, que eso ocurrirá al final de los 6.000 años o al final de nuestra corrección, que es Gmara Tikkun. Con eso estamos, te agradezco, Soraya, estamos en el año 5.782 y nos hacen falta 228 años o antes, si acá va a llegar el Mesías y nos va a ayudar a hacer la Aliat Man de lo que lo que se encuentra en los mundos de Briá, que son los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá, que ya la semana entrante comenzaremos a estudiar sobre cada uno de estos tres mundos que están por debajo del mundo de Atzilut. Ahora, el mundo de Atzilut, que es un mundo que está completamente en pequeñez, si nosotros llegamos a ese mundo, ténganlo por seguro que estaremos felices. Así en pequeñez. Si nosotros podemos lograr esa luz, estaremos muy contentos. No tenemos que llegar a los 10.000 años, sino únicamente si podemos subir al mundo de Atzilut, estaremos completos. Y el Shabbat, como lo hablábamos en Shabbat, cuando cuidamos a Shabbat, tenemos el gusto, tenemos más o menos algo parecido a lo que ocurre cuando estaremos en el mundo de Atzilut, que es tranquilidad, la luz de Nefesh y la luz de Ruach nos rodeará y no tendremos ninguna necesidad de nada más, porque hay que aclarar que hay apenas 288 clipot o netzutzim que hay que corregir, porque la realidad es que son 320, pero hay 32 que si nosotros hacemos las primeras 288, las últimas 32, Hashem las corrige. ¿Y de dónde viene ese número de 320? Son, acuérdense, 8 reyes. Cada rey tiene 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, 8 reyes multiplicado por 4, porque cada uno tiene 4 letras, cada uno puede estar en 4 situaciones, son 32. Y cada sefirá, cada una de esas 4 letras en cada uno de esos 8 reyes, son 10 sefirot. Entonces, 32 multiplicado por 10 nos da 320. Ahora, la parte de las Malhut de esas 32 composiciones, hay 32 Malhuyot. Y esas 32 Malhuyot no la tenemos que corregir. Nosotros solamente tenemos que corregir las 9 primeras Sefirot, que es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Esas, en cada uno de los reyes, tenemos que corregirlas. Pero la Malhut de cada uno de los reyes, Hashem las corregirá solo al final del Tikkun. Con eso he terminado la clase de hoy y espero si hay alguna pregunta. A ver, Soraya, ¿tienes alguna pregunta?
Maestro, habla. Disculpe. No, iba a decirles, Carmen, gracias por la clase, muy interesante. Ya un poquito más lo que está explicando está haciendo sentido lo que he escuchado en las clases pasadas en cuanto a los reyes y eso, y las letras que explicó, como en cada una de esas letras hay 10 céfiros en cada rey. Entonces, pues, con lo que explicó hoy, pues, se me ha hecho un poco más claro. Gracias. Listo, qué bien. Gladys, ¿tienes preguntas? Sí, maestro, gracias. Yo quería preguntar por qué será que las personas tienen poco interés en la cábala. La verdad es que yo considero, porque no conocen la fuerza que puede llegar a tener el entender el manejo de las luces que vienen del infinito hacia nosotros. Primera razón es porque durante muchos años estaba prohibido estudiar la Kabbalah. Durante cientos de años solamente permitían estudiar la Kabbalah a los hombres y solamente a aquellos hombres que estaban casados y a aquellos hombres que estaban casados y cuidaban mitzvot. Es decir, había muchísima contravención. Ahora, y hasta hoy en día, la pregunta está muy buena, Gladys. Hasta hoy en día hay muchas sectas de judíos ortodoxos, tal como yo, que son judíos procedentes de Lituania, de Estonia, de esos lugares por allá, que no quieren saber, más aún, la gran mayoría, lastimosamente, de los judíos ortodoxos e inclusive los Haredim no estudian Kabbalah. Y eso es un gran problema, porque como dice mi maestro, yo estudio con un maestro que se llama Abraham Mordejai Gottlieb, y es muy clara la situación. Todo aquel, por más religioso que sea, cuide Shabbat y cuide todas las mitzvot del mundo, el que no estudie la parte interna de la Torah, es decir, lo que llamamos Pnimiut Torah, que es la Kabbalah, el que no estudie Kabbalah tiene que volver a este mundo y reencarnar porque no hizo nada. Es como si hubiera perdido el bus. Todo lo que hizo no le sirvió porque no entendió y no supo y no estudió nunca la Kabbalah. Solo aquellos que estudien la Kabbalah y que hagan su tikkun no volverán nunca más a este mundo porque ya su alma va a estar corregida. Y aquellos que no es, que son la gran mayoría, lastimosamente, la gran mayoría de los judíos religiosos y jaredín que viven en este país no estudian la Kabbalah. Entonces, eso parte porque como contravención, porque la gente les tenía miedo, por su complejidad también puede ser alguna de las excepciones y porque estaba prohibido. Ahora, en los últimos años y dada la urgencia y en la situación de que se encuentra el mundo con tanta situación difícil, con tanta guerra, con tanta maldad, con tanta situación mala, se ha entendido de que ya es un requisito y por lo tanto ahora ya se permitió a todo el mundo estudiar la Kabbalah, porque entre más personas la sepan y la entiendan, pues más rápido vamos a tener el Mesías y más rápido podremos hacer la corrección de nuestras faltas y podremos hacer más Aliat Man y podremos traer más luz a este mundo que tanto hace falta. Entonces, una de las razones es por la complejidad, otras porque estuvo muchos años
prohibida, otro porque estaba sectorizada, y todavía hoy en día inclusive no hay mucha gente y hay muchos rabinos con mucho que se le escucha y que son con un alto nivel y que tienen mucho peso, todavía no recomiendan estudiar la parte interna de la Kabbalah, perdón, la parte interna de la Torá, que es la Kabbalah. Entonces, eso hace que no es tan popular. Y la gente que entiende que de ahí vas a poder entender toda la Torá. Sin eso no se puede entender nada de la Torá. Entonces, ¿para qué estudiar un libro de la Torá donde viene un cuento que Abraham o que Isaac y Jacob y que muchos? Bueno, es un cuento que es un cuento, pero no se está hablando la realidad, qué es lo que está ocurriendo y cómo aplicar toda esa Torá en nuestras vidas para poder hacer la limpieza de lo que tenemos que hacer para que nosotros mismos podamos subir y tener más fuerza, tener mejor salud, más dinero, más amor y poder traer cosas buenas a este mundo y tener más influencia y poder avanzar más. Lastimosamente, todavía no es tan popular, fuera de su dificultad para entender, porque lo que estamos estudiando acá es apenas una introducción para poder entender lo que es la Kabbalah bien. Se necesitan mucho estudio. Yo que llevo ya, no sé si 20 años probablemente, ahora puedo comenzar a enseñar después de mucho, hasta que poco a poco va calando la situación. Es decir, es un tema difícil, pero que no te quepa la menor duda que esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Cuando terminemos esta introducción a la sabiduría de la Kabbalah, yo ya sé lo próximo que vamos a estudiar. Lo próximo que vamos a estudiar es los principios para poder leer el libro del Zohar, que esta introducción a la sabiduría de la Kabbalah nos está dando todos los instrumentos y los vamos a repasar con la próxima clase, que va a ser ya el preámbulo de cómo leer el libro del Zohar. Cuando tengamos claro cómo leer y entender el libro del Zohar, ustedes ya van a poder leer el libro del Zohar y van a poder entender todos los secretos y subir espiritualmente y traer bienestar a sus vidas y a la gente que los rodea, porque toda la solución, todas las cuestiones está escrita en la Torá y la explicación de la Torá es únicamente por el medio del Zohar. No hay otra forma de entender la Torá sino por la parte interna de la Torá. Entonces, es una pena que más gente no estudia. Y la pregunta está buena, Gladys. Ojalá más gente lo estudiara. Maestro, es Carmen, perdone el ruido en el background, que mi esposo está, estoy con mi esposo está manejando en el carro, disculpen. Una pregunta, ¿es posible que, por ejemplo, ya que uno comienza a estudiar esto, no sé si me entienda mi pregunta, pero es posible que las personas sientan, por ejemplo, como que ya esto es algo familiar para ellos? ¿Esto es un sentimiento que la persona puede sentir y es normal? Como que alguna de las cosas que vas estudiando, como que tú como que sabes que es como si las estuvieras estudiando nada, pero como que de cierta manera tú te sientes muy familiarizado con eso que ya tú estás estudiando. Pues me parece muy bueno. Entre más familiarizado sientas, pues más se va a avanzar. Ahora, hay gente que su disposición natural, yo sé que a muchas de ustedes también, yo sé que también Soraya es una persona que tiene mucha espiritualidad, que así es su alma, y usted también, Carmen, y Gladys, cada uno de ustedes que están acá es porque deben tener un alma muy especial. Entonces, cuando uno estudia algo que le hace un clic por dentro, pues obviamente empieza a sentir familiarización con las cosas que estudia,
porque de vez en cuando en ciertas cosas que le llegan a uno, uno ve las cosas más claras. Y de eso se trata, poco a poco de entender cómo es que funciona la situación, pero tenemos que llegar a entender toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, qué es lo que ocurre, por qué me caí, por qué ocurrió esto y qué estoy, qué karma estoy pagando y cómo manejar la situación. Poco a poco vivir nuestra vida con la posibilidad de poder interpretar y entender para poder solucionar. El que no entiende, el que se cae y no aprende esa caída, el por qué y el cómo y el que aprendió de esa caída. Y no solamente el por qué se cayó sobre la parte izquierda y por qué no sobre la derecha. Y cuando entendemos toda esa situación, pues simplemente comenzamos a vivir nuestra vida y nuestro presente con full detalles. Y entre más detalles vivamos, pues más vamos a vibrar. Asimismo, cuando vayamos a tener una pena o un dolor, probablemente ese dolor sea más intenso, porque como hemos subido, ahora podemos perder más y ganar más. Entonces, vivimos nuestra vida más intensamente y los dolores, podremos tener los dolores más intensamente y los gozos más intensamente. Entonces, todo eso tiene su ventaja y su desventaja, pero no hay otra forma, porque entre más arriba, más tenemos, pero más podemos perder, porque todo tiene un balance. Entonces, es la única forma de entender las cosas. More Abraham, pero a veces uno estudiando la cábala siente como que el alma a veces sufre por cosas que uno no entiende ni el por qué. A veces uno siente que es tanta la responsabilidad a través de la cábala, o yo lo digo, pues será por mí que yo vivo en un país como es Italia, que es un país invadido de idolatría. Para mí la relación interpersonal últimamente la veo cada vez como más lejana. Yo solamente estoy con la gente es cuando estoy dando lecciones, porque la única forma de aprender realmente la cábala es cuando uno da lecciones a través de lo que uno sabe y puede, ¿no? Porque cada uno tiene su vasija. Entonces, yo he encontrado que ahora mucha gente quiere entrar a estudiar la cábala, lo que decía Gladys, pero la gente pues no está muy preparada. Yo les digo a ellos porque las personas dicen, pero es que yo no conozco el hebreo. Bueno, yo no conozco, yo digo, sí, pero yo también yo tampoco lo conocía. Y yo también cuando me puse a estudiar, empecé como si eso fuera un juego, porque las cosas son muy extrañas, como lo has dicho. Es como si nosotras, los que estamos aquí o estamos en estas lecciones o estamos en el estudio realmente el mundo espiritual y la cábala, pues sabemos que no estamos ni aprendiendo, estamos es como recordando, el ánima está como recordando aquello que ha vivido de alguna manera en algún momento de su existencia, en otra existencia, pareciera ser, porque yo cuando empecé a estudiar, por ejemplo, el hebreo, yo a los 8 días ya me conocía todas las letras y ya sabía leer con las vocales y a mí me decía el Moré, me decía, pero ¿cómo es posible que vos puedas saber eso? Y yo le dije, yo no sé. Lo que sucede es que sí, el hebreo se va haciendo cada día más pesado cuando uno ya se mete a estudiar la gramática y pues todo lo que tiene que estudiar. Pero volviendo al tema, en Italia, yo quisiera, o sea, yo vivo en una isla que se hace cada día más difícil para mí vivir acá, porque como lo escuché una vez en una de tus clases, que para uno poder vivir, hacer la conversión y estar en el mundo del judaísmo, pues tiene que vivir cercano a donde están los judíos, donde están las sinagogas, donde está, pues, con quien compartir el Shabbat. Yo aquí, por ejemplo, me siento muy sola porque, pues, aquí es un combate. Como digo yo, esto no es ni siquiera un combate consigo mismo y con los demás, porque a mí, pues, uno nunca busca la aprobación de los demás porque uno está feliz en lo que hace, pero es tenaz sentir que la presión es tenaz. La gente te dice,
te enloqueciste, te metiste en ese mundo, no te saca nadie, afuera está la calle y vos no volviste a salir. Digo, no, es que vivo tan ocupada, pues que... Entonces todo el mundo vive en otro planeta o yo será la que vivo en otro planeta con la cábala, ¿cómo es? Mira, hay dos cosas. Primero, que algún día también se estudiará o lo estudiaremos, que cuando se dice que cuando el bebé sale al mundo, Sí. él cuando estaba en el vientre tenía toda la Torá por dentro y él conocía toda la Torá. El alma del bebé conocía toda la Torá. El momento que sale, se le olvida toda la Torá. Entonces tú cuando decías que a veces que cuando estudiaste de pronto muy rápidamente, eso puede decir que estás en contacto de alguna forma, pero todo la gente tiene la Torá antes de nacer y sino que en el momento de nacer la pierde, se oculta, no es que la pierda, se oculta. Entonces cuando uno la vuelve a estudiar, entonces hay veces la gente puede encontrarla más rápidamente unos que otros, pero siempre estuvo todo el conocimiento de la luz está dentro de nosotros. Eso es número uno. Ahora, con respecto a de donde uno vive, por eso el ideal, y acá vale la pena comentar en voz alta, que Soraya ya está haciendo los primeros pasos para la conversión y la idea es, la realidad es que venir a Israel y convertirse y vivir acá en Israel como un judío. Es muy difícil vivir en Italia como un judío, a no ser de que esté en una comunidad muy cerrada con muchos judíos, pero sin embargo hay muchas leyes que no aplican por estar en Italia, ¿sí? Porque los judíos es para estar en Israel. Entonces ese sería el futuro y ese sería la idea original de las situaciones. Mientras que uno aprende y mientras que uno hace todo, pues puede estar en cualquier parte del mundo. Ahora, cuando uno va aprendiendo, empieza a ver las cosas con diferente luz, con diferente cristal. Entonces, lo hace a uno sentirse como fuera de como un pez raro, como un pez nuevo dentro de una pecera que todo el mundo lo mira diferente. Y ya la gente, no estás igual porque ya no piensas igual, ya no miras igual, ya no analizas igual. Entonces, tú simplemente tienes que entender de que tú estás cambiando porque tú comienzas a ver diferente el mundo. Entonces, cuando tú comienzas a ver el mundo diferente, pues la gente no ve como tú lo ves. Ahora, cuando tú tienes que explicarle a alguien, pues tienes que empezar poquito a poco. No tienes que decirles que tienen que estudiar hebreo, sino poquito a poco, sino con las cuestiones básicas, con las cuestiones de qué es el Todopoderoso, qué es la luz, como las primeras clases, la lección 1, 2, 3, que comienza que solamente hay dos cosas, el creador y lo creado. Y poco a poco la gente puede entender cuando tú las comienzas a colocar desde el principio, el orden de las cosas, entonces él comienza a ver y el que le va entendiendo, pues tú le vas explicando. Pero la realidad es de que se comienza a ver diferente y a entender diferente del punto de vista diferente las cosas y por lo tanto la gente ya no te encuentra a ti siendo igual que ellos, ni tú tampoco los encuentras a ellos, sino los ves a ellos como quienes no alcanzan a tener un gozo del presente con tantos tajos pequeñitos como el que tú vives. Ellos viven su presente de una forma un poco más gruesa, sin devanar tanto el presente, y eso los hace menos, diríamos, sensibles, no sé si la palabra es sensible, pero los hace entender viendo las cosas con diferente cristal, un poco más limitado. Entonces, es así, no hay nada más que hacer y de eso se trata, de seguir estudiando, de enseñar y de abrirle los ojos a más gente para que poco a poco la gente se entusiasme y vea el valor que es entender
la Torá con todos sus secretos, que es la que nos va a mostrar cómo vivir nuestras vidas de la mejor forma posible. More Abraham, ¿y para cuándo cree o tiene la posibilidad de enseñarnos el Zohar? Porque eso sí me parece supremamente importante. Bueno, lo primero es para el Zohar es primero terminar la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, que lo estaremos haciendo en las próximas lecciones. Según el libro, son 20, ya vamos en la 16 o 17, y nos faltan 3 capítulos. Una vez terminado esto, porque hemos estudiado muchísimas reglas y muchísima información que nos va a ayudar ya podemos, terminando la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, ya podemos abrir el libro del Zohar y comenzarlo a leer. Pero yo voy a hacer unas lecciones que es como la parte concisa, lo que necesitamos saber concisamente según el Baal HaSulam, que él nos da puntos muy claros de cómo entender lo que está escrito en el Zohar. Y una vez hagamos esas lecciones que se llama introducción al Zohar según el Sulam, según el Baal HaSulam, que no van a ser muchas lecciones, son como creo que unas 4 o 5, ya podremos con eso rematar, como dice, rematar el conocimiento de la introducción que estamos haciendo acá, rematándolo con conocimientos muy básicos para que ahí sí comencemos a estudiar el libro del Zohar, en el cual el libro del Zohar es un libro que no tiene un orden muy específico y está escrito parágrafo por parágrafo, pero enseña absolutamente todo. Y entonces, de eso se trata. Y de ahí vamos a poder aprender muchas más cosas. Pero entonces estamos sobre el camino. Ya con la introducción de la seguridad ya podríamos estudiar el Zohar. Pero quiero hacer un repaso que son la forma como el Zohar lo explica el Baal HaSulam, que tiene su método. Entonces vamos a estudiar eso también. Y después sí comenzaremos a hacer una clase diaria, no diaria, una clase semanal. Depende cuánta gente haya interesada, puede ser diario o semanal, de la lectura del libro del Zohar, que es un libro muy extenso, pero podemos comenzar lección por lección y comenzando por la Parashá 1 y se va estudiando lo que se puede estudiar poco a poco. Una última pregunta, More Abraham. ¿Qué tanto le puede influenciar a uno la propia Parashá? O sea, ¿por qué uno nace en una Parashá y no nace en otra? O sea, eso influencia mucho a las personas. Por ejemplo, yo nací en Aharei Mot. Ya ahí, yo viendo a Parashá tan difícil. Mira. A mí me da risa. Es bellísima Parashá, tanto que la repiten en Yom Kippur. Pero yo creo que no hay que ponerle mucha importancia, aunque sí es importante, pero no tanto, porque la misma pregunta es por qué yo nací en el mes tal y no en el mes otro mes, y por qué bajo el signo del zodíaco 1 y no del signo 2, y por todas esas situaciones, y por qué la creciente y la luna donde se encontraba, todo eso sí tiene influencia sobre la persona, pero como lo he dicho varias veces, durante la vida y día a día, el recorrer de la persona, tenemos influencia, pero tenemos también saber cómo pasar esa influencia por debajo, que no nos influencie las cosas malas y que sí nos influencie las cosas buenas. Entonces, el por qué nacimos en tal lugar y en tal fecha y de tales padres, todo tiene que ver, Soraya, con la corrección de tu corrección. Cada persona tu alma tiene una corrección, tu alma es única y esa alma tienes que corregirla con todos esos datos, de dónde naciste, en qué lugar,
de qué padres, con qué hermanos, porque todo eso te formó. Y ahora a esta altura del partido, tú quieres estudiar más, entonces comienzas a estudiar la Kabbalah y todos tus datos siguen vigentes. Entonces, porque esos datos te van a ayudar a ti personalmente a elevar tus chispas que se encuentran abajo a las clipot, a las partes que están juntas, las partes bien y mal. Tus datos te van a ayudar a separarlo. Si alguien, como cuando hablábamos, Carmen, que a alguien le faltaba una mano, esa persona va a tener que llegar a tenerlo muy claro el por qué perdió una mano y en qué le sirvió y toda esa situación, porque eso es parte de su corrección. Haber perdido una mano, yo tengo las dos, entonces a mí esa parte no me sirve porque gracias a Dios tengo las dos. Entonces cada persona tiene sus datos de haber nacido en una parashá, en una fecha, en una ciudad, en un país, de padre 1, de madre 2, con los hermanos 1, 2 y 3 y 4, o sin hermanos. Cada uno tiene una composición, porque las almas que están alrededor te formaron a ti, y el alma antes de nacer pregunta y está de acuerdo y quiere nacer de esos padres y en esa época y con esos hermanos y en ese tiempo. Y cuando el alma está de acuerdo con todos esos datos, ese alma se viste sobre el cuerpo que van a ser y nace. Entonces, cada uno tiene sus datos y no importa en este momento, sino poco a poco, cuando vayas subiendo man, haciendo cosas buenas, mitzvot y rezando, vas a poder poco a poco subiendo tus propios datos. Muchas gracias. Angélica, ¿tienes preguntas? No, maestro, gracias. Dime, Gladys. Había hecho una pregunta, Angélica, en los mensajes está. Maestro, ¿puede responder la pregunta de Angélica? Angélica no preguntó todavía nada. Sí, en los mensajes está. Sí, déjame ver. Sí, maestro, ya había preguntado. Ay, perdón. Perdón, Angélica. Perdón, encontré. Sí, encontré la pregunta, Angélica. Cuando estudiamos más la Kabbalah, se nos quitan las clipot, no necesariamente. El estudio de la Kabbalah te abre los ojos para que con base en eso y haciendo aliat man, rezando, haciendo cosas buenas, ayudándole al prójimo, dándose de acá, voluntarizándote y estudiando la Torá, entonces ahí sí, llegando que una clipá, ¿por qué un rey cayó? ¿Qué quiere decir que cayó? Que las cosas buenas se mezclaron con las cosas malas. Entonces, tenemos que llegar a un punto de lo que nos ocurrió algún día en nuestra vida y decir, ¿por qué me ocurrió situación esta? Entonces, cuando llegamos a esa y entendemos, porque ahora ya nos ha llegado la luz para entender de lo que nos ocurrió cuando teníamos 20 años o lo que nos ocurrió la semana pasada
o lo que no nos ocurrió, o que tenemos o que mi hijo no me habla, o que estoy enfermo, ni Dios lo quiera, o que cualquiera que sea, con las cosas que tú haces, subes man, recibes luz, recibes mojín, y ese mojín te va a ayudar a esclarecer, a hacer el tikkun, hacer que las clipot se separen y queden únicamente la parte mala, que esa se queda abajo y tú lo necesitas, pero esas clipot que se encuentran en ese momento están mezcladas, cosas buenas y cosas malas. Tú tienes que encontrar qué es lo que te hace falta para separar el por qué te ocurrió lo que te ocurrió, por qué me caí, o por qué, qué tengo que... Entonces, hay veces no entendemos, pero si rezamos y pedimos que Dios nos ayude, que nos dé la idea, de que nos dé la fuerza, un salmo, que mueva alguna luz arriba que llegue, y esa luz, así nosotros no hayamos hecho ningún esfuerzo, pero con el solo esfuerzo de haber subido man y de decir el salmo, ese salmo movió una luz que te llegó a ti y a los que te rodean, que esa movida generó que ya lo que estaba ocurriendo hace una semana, que el vecino no me hablaba, ahora el vecino está muy feliz conmigo por ese salmo, o por esa cosa buena que hice, o por esa ayuda que le di a alguien, o por cualquier acto bueno que tuve, o por cualquier mitzvah que hice, o por cualquier análisis que entró en mi cabeza, decir, es que si yo le digo todos los días, un ejemplo, si yo todos los días le digo a mi vecino que su casa es muy bonita, me compro al vecino, ese vecino me ama. Entonces si yo tengo ese mojín de que encontré un switch que me llegó por haber rezado o por haber pedido, que me diga qué es lo que tengo que hacer para para caerle bien a fulanito de tal. Y de pronto lo hago y fulanito de tal le caigo bien, y ahora estoy yo contento porque yo necesitaba de esa persona una situación. Entonces me llegó ese mojín y yo ya pude cambiar ese switch. A veces no tengo la situación de decir, entender, simplemente, como les digo, el haber hecho esa mitzvah o haber rezado esa bendición o ese salmo, moví un switch que me hizo llegar la luz que ahora estoy recibiendo, lo que antes no recibía. Entonces, de esa forma removemos las clipot. Espero que te quede claro, Angélica. Y también Gladys. ¿Sí te respondí, Angélica? Ok. Ahora, el estudiar Kabbalah te va a dar mucho más inteligencia, diríamos. No va a ser, va a entender qué es lo que está ocurriendo, y a veces con el estudio de la Kabbalah podemos hacer cambios especiales para mover ese switch. Que eso lo entenderemos poco a poco cuando entendemos más cosas, y el estudio del Zohar nos va a mostrar muchas cosas que podemos desde ahora ya mover un switch para que las cosas me funcionen bien. A las ciegas también se puede, no hay que estudiar Kabbalah para poder avanzar espiritualmente. Hay que hacer mitzvot, hay que hacer cosas bien, y para volvernos influenciadores. Pero el estudio
no estaremos andando a ciegas, sino estaremos entendiendo cada vez más cómo haremos. Y eso también nos va a ayudar a dirigir y a enfocarnos en ciertas situaciones que anteriormente no nos podíamos enfocar, sino en general. Decíamos todos, como me toca decir un Tehilim, no sé cuál de los salmos, entonces me los digo todos. Y funciona. Pero con el estudio de la Kabbalah nos estamos particularizando, viviendo nuestra vida con un lujo de detalles que nos ayuda a entender muchas más cosas. Bueno, así que si hay más preguntas, o Carmen, o Gladys, o Angélica, o Soraya. Si no hay más preguntas, entonces los dejo por esta semana. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante. La realidad es que yo, Gladys había pedido que ahora hiciéramos una charla sobre las cuestiones de la mujer, de la mikvah y de relación con el hombre. La realidad es que no he tenido tiempo porque he estado trabajando, porque a mí me toca trabajar para mantenerme. Todavía, lastimosamente, todavía no vivo de las bellas contribuciones que a veces la gente, ustedes me hacen, pero todavía no me alcanza lo suficiente para costearme todo, para poderle dedicar tiempo completo a esto que me encantaría, pero por el momento no, así que ando medio ocupado trabajando y la clase la voy a alistar y ya les anunciaré cuándo haremos la clase sobre lo que es lo que son la mikve y de la parte de femenina y la parte masculina, que es importante tenerlo y aprenderlo. Así que listo. Así que no es más por hoy. Shavua Tov y que tengan éxitos, que tengan buenas noticias y salud y lo mejor para ustedes. Shavua. Gracias, Juan. Shalom. Shalom, Que pasen una semana.